Sí, buenas, mi nombre es Jesús Trejo y a continuación les voy a presentar el neoconstitucionalismo en Colombia. El neoconstitucionalismo si supone alguna novedad dentro de la concepción del Estado de derecho, la práctica ante los juzgados y tribunales y la enseñanza del derecho de facultades. Y con la nueva ahora el nuevo derecho, con la expresión del nuevo derecho se ha referido en Colombia fundamentalmente es de la concepción de la Constitución del 91, a una serie de trasplantes y históricos, además de los conocidos trasplantes dogmáticos como leyes o códigos, y a la difusión y consolidación de una serie de argumentos de corte antiformalista e ideológicas antitradicionales que hacen uso constante de lecturas transformadoras de la teoría transnacional del derecho como crítica a la cultura jurídica preponderante, esencialmente relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho, la reformulación de nuestro sistema de fuentes. Ahora la constitucionalización del ordenamiento jurídico. La constitución del ordenamiento jurídico es la reformulación de nuestras fuentes de interpretación, de nuestros sistemas de fuente, el papel del juez en la creación de derecho, la creación de derechos, sociedad, el carácter vinculante de los principios, entre otros. Esta nueva sensibilidad estética e ideológica se implantó y fortaleció por la labor vanguardista y progresista de la Corte Constitucional y por el destacado papel de algunas academias jurídicas nacionales. La norma suprema, que es la Constitución. La Constitución política en Colombia, que entró en vigencia en 1991, ha sido reconocida y valorada como pluralista, incluyente, progresista. Adoptó el Estado Social de Derecho como modelo ideológico y fórmula política. Incluyó las minorías radicales e indígenas que antes eran reconocidas solo por los antropólogos y se contaban si acaso en las estadísticas. Consagró la libertad de culto y creó instituciones como la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. A continuación, la ponderación. La ponderación. Aquí la ponderación de los derechos es la ponderación de los derechos está la ponderación de los derechos en la Constitución es que creó una jurisdicción independiente a la que le corresponde guardar su integridad y supremacía. Y siguiendo la sucesiva estructura que en tres niveles de análisis hay que considerar para determinar de qué hablamos cuando hablamos de neoconstitucionalismo, cuando hablamos de neoconstitucionalismo. En lo sucesivo se desarrollan tales niveles respecto a la situación de nuestro país y
realidad jurídica actual. Bueno, ahora los principios y valores constitucionales. Bueno, vamos a ver los principios y valores constitucionales. A continuación, los principios y valores constitucionales. Bueno, a continuación les los principios y valores. Ahora les voy a explicar los principios y valores constitucionales. Acerca de los proyectos de ley estatutaria, los tratados internacionales y las leyes que la aprueban, también decide sobre la constitucionalidad, los referendos sobre la ley, las leyes, las consultas populares y los plebiscitos. Bueno, los principios y valores. Garantizar los derechos de las personas por medio de las decisiones previsibles con base en el principio de seguridad jurídica, que es el principal instrumento para que su actividad no sea arbitraria y no vulnere derechos ni libertades. La filosofía liberal: respetar las decisiones mayoristas de los órganos políticos, porque debido a su carencia de legitimación democrática no tienen una fuente de poder autónomo, debido a lo cual debe debido a su carencia de legitimación democrática no tiene una fuente de poder autónoma, debido a lo cual debe respetar los acuerdos sociales y mayoristas expresados en los órganos políticos que de origen popular, entre paréntesis, la soberanía popular. Y tercero, lograr decisiones materialistas justas, pues la actividad judicial debe contribuir al logro de una sociedad materialmente más justa. Lo anterior nos permite afirmar que no es entonces un juez filósofo del derecho, sino un juez, digamos, virtuoso en el derecho, que no solo tiene una boca que pronuncia las meras palabras de la ley, parodiando aquella bien conocida función que le atribuye Montesquieu, sino que crea derecho en la medida en que interpreta las leyes. Prestamos atención cuidadosa al espíritu de la tradición jurídica y cultural. Bueno, a continuación, los derechos fundamentales. Bueno, como se le expliqué, los derechos fundamentales yo se les expliqué anteriormente. Bueno, ahora la nueva constitución. Bueno, ahora voy a presentar la nueva constitución. La constitución política, que entró en vigencia en 1991, ha sido reconocida y valorada como pluralista, incluyente y progresista. Adoptó el Estado Social de Derecho como modelo ideológico y fórmula política. Incluyó las minorías radicales e indígenas, que antes eran conocidas solo por los antropólogos y se contaban si acaso en las estadísticas. Adicionalmente, y como uno de los principales cambios, sino el más
La Constitución creó una jurisdicción independiente a cuya cabeza ubicó la nueva Constitución, a la que le corresponde guardar su integridad y supremacía. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente fue la que se utilizó para poder reformar la Constitución del 86 y dar origen a la Constitución del 91, donde esta Constitución va a pasar hoy, y el Estado colombiano va tratado como un Estado social de derecho. Bueno, a continuación, la acción de tutela. Bueno, la acción de tutela, debido a que a través de ella se ha extendido el alcance material de la protección de los derechos, a reconocer efectivamente que no solo son fundamentales los derechos consignados en el capítulo de la Constitución titulado de los derechos fundamentales, sino que también lo son otros derechos como los sociales, que merecen también una protección del Estado en determinadas circunstancias. Bueno, ahora la Corte Constitucional. Bueno, la Corte Constitucional pertenece a la rama judicial del poder público y es la intérprete autorizada de la Constitución. El máximo tribunal de la jurisdicción colombiana es, si no la más, una de las instituciones más controvertidas de las creadas en 1991, pero cuenta sin embargo con un amplio respaldo de la ciudadanía, incluso entre otras instituciones. Bueno, la jurisprudencia ya se la expliqué anteriormente, la que le explico ahorita, y se la voy a repetir nuevamente. La jurisprudencia constitucional es una de las instituciones más controvertidas de las creadas en 1991, pues cuenta sin embargo con un amplio respaldo entre la ciudadanía, incluso entre otras instituciones. Bueno, la figura del juez. Bueno, pues la figura del juez la figura del juez es muy importante, porque el juez del nuevo derecho es el juez que garantiza el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, teniendo como referente los postulados y los postulados de la Constitución del 91, y actúa en su jurisdicción ideológica y pragmática en este sentido conforme a oprime el juez en el Estado social de derecho derivado de sus principales constitutivos. Debe respetar tres exigencias fundamentales: garantizar los derechos de las personas, respetar las decisiones mayoristas y lograr decisiones materiales justas. Bueno, los nuevos desarrollos teóricos. Bueno, los desarrollos teóricos, pues los de la jurisprudencia. Bueno, los nuevos desarrollos teóricos fueron, pues, lo anterior nos permite afirmar que no es entonces un juez filósofo del derecho, sino un juez, digamos, virtuoso en el derecho, que no solo tiene boca que pronuncia las meras palabras de la ley de aquella bien conocida función que le atribuye Montesquieu, sino que crea derecho en la medida en que interpreta las leyes prestando atención cuidadosa al espíritu
al espíritu de la al espíritu de la tradición jurídica y cultural. Bueno, la hermenéutica textualista de las reglas. Bueno, pues la hermenéutica textualista de las reglas aquí se los voy a explicar. A representar las teorías, hermenéutica textualista de las reglas versus hermenéutica de ponderación de principios. Bueno, la hermenéutica textualista de las reglas es lo siguiente. Bueno, las reglas. Bueno, el de las reglas, bueno, a continuación, el de las reglas. A representarse las teorías que transfiguradas y mutadas por los contextos de recepción se constituyen más factiblemente en alternativas sólidas para ser realizadas ideales normativos. Los neoconstitucionalistas en Colombia, al procurar adaptar diversas teorías contemporáneas a las penurias jurídicas más agustadas de nuestro tiempo en claves jurisprudenciales, posibilitan acceder a las teorías aprendiéndolas para que sean susceptibles de pensamiento propio, es decir, para que sean posibles plantearles objeción, no en sí mismas, sino en la manera como han sido derivadas consecuencias adicionales y comúnmente insospechadas, gracias a los intentos efectivos de aplicación. Bueno, y aquí les voy a explicar una amiguita más a fondo de la subdivisión lógica. De la subdivisión lógica. Gracias. Y quiero darle gracias por la atención prestada.